Vamos a mirar los sustantivos griegos. Un sustantivo proviene del latín substantivus, que quiere decir independiente o real. En griego tenemos ónoma, que significa nombre, por eso los sustantivos los podemos conocer como bien sean sustantivos o nombres, y ellos nos sirven, entre otras cosas, para designar a los seres vivos o a las cosas materiales o mentales. Entonces, un sustantivo es una palabra que nos sirve para nombrar o designar a los seres vivos, a las personas o a las cosas. Tenemos dos clasificaciones de sustantivos: los sustantivos o los nombres propios, que son los nombres de personas, de ciudades, de lugares, de naciones, y los comunes, que son los que vamos a estudiar. Los sustantivos griegos varían en género, en número y en caso. Por eso vamos a hablar de la declinación de los sustantivos. Cuando hablamos de declinar nos referimos al ejercicio que consiste en modificar la forma de un nombre o de un sustantivo para indicar el papel que cumple dentro de la oración. Es decir, si este sustantivo está actuando como el sujeto de la oración, como el complemento directo, el complemento indirecto o el complemento nominal. Tenemos los siguientes casos de los sustantivos griegos. En primer lugar, el caso nominativo. Su función es prestar identificación más específica al sujeto de un verbo. Nos sirve, entre otras cosas, para identificar en primer lugar el sujeto de la oración y en algunas ocasiones funciona como el predicado nominal. Por ejemplo, en 1 Juan 4:8, en la oración Dios es amor, Dios está en caso nominativo, mientras que amor también está en nominativo, pero en este segundo sustantivo el caso nominativo nos está indicando el predicado nominal. El caso genitivo, su uso es básicamente de definición, limitación o descripción. Por ejemplo, en el enunciado o en la frase teología de la liberación, el sustantivo liberación está declinado en un caso genitivo en el griego. También nos muestra el punto de origen. Por ejemplo, alejados de la ciudadanía de Israel en Efesios 2:12. Entonces, ciudadanía está en caso genitivo e Israel también se encuentra en caso genitivo. El caso dativo es el caso de interés personal. Me identifica el objeto indirecto de la oración. Él utiliza la preposición a o para, o con respecto a o con referencia a. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:5 leemos: sumen a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio. Entonces aquí fe, cuando dice sumen a su fe, fe estaría en caso dativo. Virtud, a la virtud aquí en este segundo caso estaría en dativo. Al conocimiento, a su virtud conocimiento, al conocimiento aquí conocimiento también estaría en caso dativo. Tenemos el caso acusativo y este está ligado directamente al verbo, por lo cual nos muestra el objeto directo de la oración. Este caso transmite la idea de acción o dirección, extensión o fin. Por ejemplo, en la oración Jesús tomó pan, pan, este sustantivo estaría en su caso acusativo porque se trata del objeto directo de esta oración. Al preguntar qué fue lo que tomó Jesús, la respuesta es pan, dando a entender que este es el objeto directo de la oración. Hay un caso más que es el caso vocativo y su único uso es el de llamar o invocar. Por ejemplo, en Mateo 7:21, me dirán en aquel día, Señor, Señor. Aquí este sustantivo que aparece repetido en este versículo, Señor, Señor, aparece en caso vocativo. Vamos a mirar un ejemplo para construir una oración y, de acuerdo a las posibilidades de la gramática, ir complementándola, ir haciéndola más completa. Por ejemplo, en la oración el Señor predica. Entonces tenemos un sujeto que es el Señor y un predicado, que en este caso es el verbo predicar. Entonces en la oración el Señor predica, el Señor es el sujeto de la oración, es decir, que este sustantivo en griego estaría en caso nominativo. Por ejemplo,
si seguimos avanzando en la misma oración, el Señor predica el Evangelio. Entonces aquí tenemos que el Señor es el sujeto, mientras que predica es el verbo y el Evangelio se trata de el complemento directo de la oración. En este caso, Evangelio se presentaría en el caso acusativo en el griego. Si complementamos un poco más la oración y decimos el Señor predica el Evangelio a las multitudes, entonces tenemos un sujeto que es Señor, está en nominativo, un objeto directo que es Evangelio, está en acusativo, y ahora nos aparece un elemento más que es el complemento indirecto. Entonces este sustantivo multitudes está en caso dativo porque es el complemento indirecto de la oración. Y mire que fácilmente yo puedo identificar que este está, en este caso, está declinado en un caso dativo por el uso de la preposición a. Y si la complementamos un poquito más y decimos el Señor predica el Evangelio del Reino a las multitudes, entonces tenemos que aquí la palabra del reino es el complemento nominal. En este caso, reino estaría declinado en el caso genitivo. Note que la manera de identificar el caso genitivo es con el uso de la preposición de o desde. Entonces, básicamente, este es el uso de los sustantivos griegos en cuanto a lo que tiene que ver con la declinación de los casos. Recordemos, el caso nominativo me muestra el sujeto de la oración. Aquí el Señor es el sujeto de la oración. El caso acusativo me muestra el complemento directo. Aquí cuando digo el Señor predica el Evangelio, Evangelio es el complemento directo. El caso dativo me muestra el complemento indirecto. En la oración el Señor predica el Evangelio a las multitudes. Multitudes es indirecto y lo conozco por el uso de la preposición a. Y en la oración el Señor predica el Evangelio del reino a las multitudes. Aquí el sustantivo reino está en caso genitivo porque es un complemento nominal y la forma de identificarlo es con el uso de la preposición de o desde. Entonces, inicialmente en el griego se encontraban hasta 8 casos de la declinación de los sustantivos, pero estos en el Nuevo Testamento griego fueron absorbidos de tal manera que quedaron 5 patrones, que son los que acabamos de ver: el nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Entonces aquí lo que vamos en esta tablita a observar es la forma como se presenta esa variación. Dijimos que declinar es mirar esos accidentes que sufre la palabra, el sustantivo, dependiendo pues del caso en el que se encuentre y dependiendo de la persona, si es singular o si es plural. También más adelante va a depender del género, si es masculino, femenino o neutro. Por ahora, basta decir que su forma en el singular para el nominativo es la terminación os, mientras que para el plural es i. Y recordemos que el nominativo es el sujeto de la oración. Por ejemplo, el apóstol, los apóstoles. En el caso genitivo, para el singular genitivo, la terminación o la desinencia es u, mientras que para el plural es on. Entonces, el genitivo y el ablativo, que tienen que ver con la descripción y separación, y se identifican con el uso de la preposición de o desde. Por ejemplo, en la frase envía a los apóstoles desde la casa o los apóstoles de la casa. En el caso dativo, locativo e instrumental, la terminación para el singular es o y para el plural es is. Estos casos me muestran el interés, o sea, el complemento indirecto, el sitio o el uso de las preposiciones en, entre y sobre, y los medios, las preposiciones con o por. Por ejemplo, en las siguientes oraciones, Jesús enseña al hombre, o Jesús enseña para el hombre, sería un caso dativo. Jesús enseña en el templo, sería otro ejemplo de un caso dativo. Jesús enseña con la palabra, otro ejemplo para el caso dativo. Siempre me va a mostrar el complemento indirecto de la oración. El uso o la desinencia de los sustantivos, en el caso de para el singular, al acusativo singular, la terminación es on y para el plural es us. Entonces, el acusativo, recordemos, es el complemento directo de la oración. Por ejemplo, en la frase Jesús predica la palabra.
El sustantivo palabra sería el complemento directo de la oración, en este caso estaría en acusativo. Y para el vocativo, que simplemente se utiliza para llamar o invocar, la terminación regularmente en el singular es y en el plural es i, como cuando decimos oh hombre. Entonces recordemos que estas desinencias por ahora solamente las vamos a utilizar en el caso de los sustantivos masculinos y más exactamente de los de la segunda declinación. Más adelante vamos a estar estudiando otros tipos de sustantivos, pero es válido para el uso de lo que son los casos, como inicialmente se encontraban este grupo de casos, pero que, reitero, en el Nuevo Testamento solamente se agruparon en 5, que son el nominativo, el genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Los demás quedaron ahí implícitos dentro del genitivo y el dativo propiamente. Bueno, entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a utilizar las desinencias. Entonces tenemos aquí en este lado el caso, en este lado su uso en el singular, su traducción en el plural y su traducción. Entonces tenemos en el nominativo singular, tenemos este ejemplo, o anthropos, se traduciría el hombre. Para el plural diría y anthropi y se traducirá los hombres. Entonces aquí tenemos el sustantivo precedido del artículo. Notemos que el artículo definido del griego cambia dependiendo del género, dependiendo del número y en este caso dependiendo también del caso. Entonces para el genitivo singular tenemos tu anthropu, diría del hombre, ton anthropon, traduciría de los hombres. Para el dativo singular tenemos to anthropo, al hombre, o para el hombre, y tis anthropis traduciría a los hombres o para los hombres, o con los hombres o por los hombres. Cualquiera de esas traducciones es válida. En el caso del acusativo singular tenemos ton anthropon, diría el hombre, y en el plural tus anthropus, los hombres. En el caso del vocativo singular, anthrope, o hombre, y en el plural, anthropi, o hombres. Entonces teníamos aquí el ejemplo anterior, cómo fuimos construyendo una oración y la fuimos complementando con las posibilidades que nos da la gramática. Ahora vamos a mirar esas mismas posibilidades, pero ya directamente desde el idioma griego. Entonces, en el primer caso, el Señor predica, lo encontraríamos de esta forma: o Kyrios kerusi. Kyrios o Kyrios es el sujeto de la oración, por eso lo encontramos en el caso nominativo, o Kyrios kyrusi. Entonces notemos que aquí hay una concordancia en cuanto el sujeto de la oración es el que le da los patrones al verbo. El verbo tiene que estar conjugado en tercera persona singular porque el sujeto así se lo demanda. En la siguiente, el Señor predica el Evangelio, tenemos o Kyrios kerusi to evangelion. Entonces Kyrios está en nominativo porque es el sujeto de la oración, mientras que evangelion está en caso acusativo porque es el complemento directo de la oración. En la siguiente oración el Señor predica el Evangelio a las multitudes. Entonces tenemos o Kyrios kerusi tis oglis to evangelion. Entonces Kyrios, nominativo, sujeto de la oración. Kerusi es el verbo conjugado en la tercera persona singular en el indicativo activo. Tis oglis, entonces tis oglis en este caso es el complemento indirecto, está en caso en caso dativo, es un dativo plural y lo reconocemos por el uso de la preposición a, mientras que to evangelion ya dijimos que es el complemento directo y en este caso se encuentra en el caso acusativo. Y por último, el Señor predica el Evangelio del Reino a las multitudes. Tenemos o Kyrios kerusi tis oglis to evangelion tes basilias. Entonces, Kyrios nuevamente en nominativo porque es el sujeto de la oración. Kerusi es el verbo keruso, que es predicar o proclamar, conjugado en la tercera persona singular. Tis oglis, que es el complemento indirecto, está en caso dativo, es a las multitudes. To evangelion, que es evangelio, el complemento directo, está en caso acusativo.
Y tes Basilías, entonces, ¿qué diría del reino? Tes Basilías, Basilevs es un sustantivo femenino y por eso utiliza este artículo. Sin embargo, aquí se encuentra en caso genitivo, porque se trata del complemento nominal. Entonces, esa es básicamente la manera de utilizar la declinación de los sustantivos dependiendo del caso y dependiendo del número.